instituciones del derecho canónico, de los votos monásticos y noviciado, de los votos constitutivos de la vida monástica. Se entiende por voto la promesa deliberada hecha a Dios acerca de un bien mayor. El voto se divide en solemne y simple. Simple es el que se hace privadamente, solemne el que se hace por medio de profesión religiosa. Los votos constitutivos de la vida monástica son tres: de obediencia, castidad y pobreza. Si faltase uno de ellos, falta una parte esencial del todo. Son estos solos y no otros los fundamentales, porque ellos envuelven lo sublime de la perfección evangélica, puesto que por su observancia el hombre se ofrece a Dios en holocausto y hace en su obsequio la más completa abnegación de sí mismo. El alma, el cuerpo y los bienes temporales están como simbolizados, por decirlo así, en los tres votos. Por el de obediencia se hace el ofrecimiento del alma, esclavizando la voluntad; por el de castidad, el del cuerpo; y por el de pobreza, el de los bienes temporales. De esta manera, el monje se le cierran las puertas hasta para cierta clase de placeres honestos, que fueron siempre compatibles con la práctica de las virtudes cristianas. En verdad que esta situación aún puede agravarse, y de hecho vienen las constituciones de algunas órdenes a prohibir, por ejemplo, el uso de carnes o pescados, o a imponer otras privaciones o penitencias. Por todo esto, no para hacer lo que los accidentes respecto de la sustancia y lo accesorio respecto de lo principal. Del voto de obediencia. El hombre en cualquier situación sabe de antemano la extensión de sus obligaciones, así como también que por punto general tiene el derecho de hacer todo lo que no está prohibido por las leyes, y que puede obligarse dentro de las mismas por pactos particulares a hacer o no hacer cuanto sea de su agrado. Respecto del monje no sucede lo mismo, pues por el voto de obediencia hace en la profesión el sacrificio de su propia voluntad y albedrío y a la voluntad de otro. En virtud, el voto de obediencia envuelve la obligación de hacer sin tardanza ni tibieza y con buen ánimo cuanto le mande el superior. Un clérigo, por ejemplo, o cualquier funcionario podrán eludir en un caso dado el mandato del superior por no estar obligados a cumplirlo. El monje no, porque está obligado a hacer todo lo que no sea contrario a su regla o a las leyes. Para estos casos todavía le queda discernimiento y su obediencia deja de ser ciega. Como por parte de los superiores pudiera haber alguna vez abusos en los mandatos, castigos y correcciones, al paso que se niega al monje el derecho de apelación para el efecto de suspender los mandatos, no se le niega que pueda elevar sus quejas con humildad y moderación para reprimir los abusos en adelante. El voto de pobreza. La pobreza, hablando en general, puede tener varios grados, pero cuando se hace referencia a los monjes es la absoluta carencia de bienes temporales. La vida de la perfección no es compatible con la propiedad. Por eso,
al dejar el mundo tiene que renunciar todo lo que poseen para cumplir con el consejo de Jesucristo. El voto de pobreza no solo excluye la propiedad o el dominio, lo cual sería muy poco para el caso, sino que es incompatible con toda posesión de bienes muebles e inmuebles, ni con el nombre de peculio, ni con el de usufructo, uso, administración, ni encomienda. En cuanto a los derechos familiares de sucesión por testamento o habitestato, o de las adquisiciones por cualquier otro título, el derecho canónico escrito nada ha determinado y todo dependerá de las costumbres particulares de las provincias. Pero en todo caso siempre será cierto que si el monje conserva el derecho de adquirir, no tiene el derecho de retener. Y todo lo que adquiera no lo adquiere para él, sino para el monasterio, como adquiere el siervo para su señor. Hay monasterios que pueden poseer bienes en común. Hay otros que viven bajo la más rígida pobreza, manteniéndose de las limosnas de los fieles. Pero la situación de los monjes individualmente es siempre igual, porque aquellos bienes para ellos no pasan de ser una especie de depósito, y todos los gastos por los días de su vida se reducirán a vestir un tosco sayal y a usar tan frugales alimentos como las clases más humildes de la sociedad. Del voto de castidad. Por el voto de castidad se obliga al monje a dos cosas, a saber, no contraer matrimonio o abstenerse de su uso si ya lo hubiese contraído, y no cometer ningún pecado contra la castidad. A esto último se está obligado el hombre por la ley natural y el cristiano además por las leyes divinas y eclesiásticas. Quiere decir que el monje, pecando contra la castidad, no solo comete pecado contra el precepto del decálogo, sino que se hace reo de sacrilegio por la infracción del voto. En las reglas de San Benito y San Agustín, en las antiguas órdenes monásticas, no se hace mención ni de la pobreza ni de la castidad, pero San Francisco consideró que tanto una como la otra debían agregarse expresamente a la fórmula de la profesión. De esto no se sigue que no estuviesen obligados a la pobreza y castidad los antiguos monjes y los que todavía no hacen mención de ellas al profesar, como los de Cluny, Cartujos y otros, porque, como hemos dicho en el párrafo 310, la profesión de la vida monástica en general envuelve necesariamente la observancia de la castidad y pobreza, y como son su esencia y fundamento. Por eso decía Inocencio III, abdicatio proprietatis et custodia castitatis, adeo est annexa regulae Monchalii ut contra eam nec sumus pontifex positi dispensare. Penas por la infracción de los votos monásticos. Las faltas de obediencia, atendida la inmensa variedad de sus casos, no pudieron sujetarse a una pena común, de manera que la medida tenía que ser el arbitrio y discreción del superior. Lo mismo podemos decir de los pecados contra la castidad, pero si el monje llegaba hasta contraer matrimonio, se sujetaba a penitencia y en ocasiones se excomulgaba, también separándose de los cónyuges y unos casos subsistiendo en otros el vínculo conyugal. Después de los concilios generales 1 y 2 de Letrán y publicación del derecho de Graciano,
El voto solemne de castidad es uno de los impedimentos dirimentes que hace nulo el matrimonio. Por lo que concierne a la infracción del voto de pobreza, si al monje se le encuentra con peculio, en el caso de muerte se le priva de la sepultura eclesiástica y se entierra con su tesoro en un lugar inmundo. Si es en vida, se le priva de la comunión del altar según las decretales y de voz activa y pasiva por 2 años según el Concilio de Trento, además de las penas establecidas en la regla de las constituciones. Del noviciado. Los votos monásticos y el agregado de penitencias y privaciones de todo género a que se compromete el monje por todos los días de su vida exige de su parte un ánimo esforzado y mucha firmeza de voluntad para poder preservar en su propósito. Teniendo presente esta consideración, se dispuso por el derecho que antes de la profesión precediese el año de noviciado. Se entiende por noviciado un examen diligente para explorar la voluntad del que desea profesar, a fin de cerciorarse de su vocación, de que quiere seriamente abrazar aquel género de vida. Esta prueba es una especie de garantía establecida por interés recíproco del converso y del monasterio, porque por ello el monasterio explora la condición y cualidades de un sujeto que va a recibir para siempre en su seno, y el converso a su vez se entera de la regla, práctica y vida interior de aquella comunidad que jamás podrá abandonar para en su vida confirmarse o no en su vocación con todo conocimiento y deliberación. De la duración del noviciado. El tiempo de prueba ha de ser largo y proporcionado a la trascendencia de las obligaciones que ha de traer el compromiso. Reconocido el principio, entra luego la cuestión de apreciación. En su consecuencia, los orientales, principalmente los monjes egipcios, fijaron 3 años. Los occidentales, siguiendo la regla de San Benito I, y San Gregorio el Grande adoptó el término medio y señaló 2. Como la regla de San Benito se generalizó después por todo el occidente, se adoptó también el año de noviciado que se prescribe en uno de sus capítulos, y el Concilio de Trento confirmó más adelante la disciplina recibida, sin perjuicio de que se observasen las constituciones de las órdenes que exigiesen más largo tiempo de prueba. Disposiciones del Concilio de Trento sobre el año del noviciado. El año del noviciado parece que estaba introducido en interés recíproco del novicio y del monasterio, y sin violencia podía admitirse la doctrina de poder renunciar los interesados, como puede renunciar cualquiera un beneficio introducido en su favor. Así corría esta doctrina teórica y práctica en la época de las decretales. En esa virtud o no precedía ninguna prueba o era de una manera incompleta, resultando de esta lenidad graves perjuicios en la conservación de la disciplina monástica. Del mismo modo continuaron las cosas hasta el Concilio de Trento, que mandó fuese nula la profesión hecha antes del año de noviciado y que no produjese ninguna obligación para la observancia de alguna regla, religión u orden, ni para ningún otro efecto. El año de noviciado no solo ha de ser completo, sino continuo y sin interrupción, porque si media un tiempo cualquiera, es necesario volverlo a principiar.
La continuidad de tiempo no se considera interrumpida si el novicio se ausenta en breve tiempo con licencia del superior, si se ocultase dentro del monasterio, si cayese enfermo o si expulsado injustamente se le volviese a admitir, porque en este caso solamente perdería el tiempo, pero no el que ya llevase antes de la expulsión. De la libertad del novicio para volver al siglo. El noviciado tiene por objeto probar la fuerza del novicio y darle tiempo para que vea si quiere o no confirmar su vocación, por cuya causa supone la ley que durante el noviciado no hay todavía de su parte un propósito irrevocable de abrazar la vida monástica. No se miró así al noviciado cuando se publicaron las decretales, porque Inocencio III hizo distinción en el converso que al principiar la prueba tiene el propósito de profesar y que de hecho profesaría si se le permitiese, y el que no lo ha formado todavía con tanta seguridad y se presenta con duda y como quien desea asegurarse prácticamente de sus fuerzas y vocación. En el primer caso, niega el pontífice la facultad de volver al siglo y únicamente le permite, por indulgencia, profesar en una regla menos estrecha. En el segundo, lo deja en libertad de retirarse, pero con la condición de no vivir secularmente. Como es fácil reconocer, la doctrina de Inocencio III viene a hacer inútil el noviciado, porque apenas habrá quien se presente a tomar el hábito que no tenga de antemano la firme resolución de profesar. Pero esto no debe ser bastante, porque está por medio el interés de la Iglesia para la conservación de la disciplina monástica, y sería bien peligroso para ésta aceptar irrevocablemente estas conversiones, que alguna vez podrían ser precipitadas y caprichosas. Teniendo esto presente, el Concilio de Trento, y considerando el noviciado nada más que como medio de probar la vocación, mandó que durante él pudiesen los novicios retirarse libremente del claustro y volver al siglo. Decreto del Concilio de Trento sobre el tiempo y manera que pueden disponer de sus bienes los que han de profesar. El Concilio de Trento dio por decreto muy importante en favor de la libertad de los novicios. Al presentarse estos al noviciado, solían llevar hecha de antemano la renuncia de sus bienes para principiar pobres la carrera de la perfección, siguiendo el consejo de Jesucristo, si vis esse perfectus, etc. Resultaba de esta renuncia prematura que si después se arrepentían de su propósito, se encontraban en la alternativa de seguir con repugnancia la vida monástica o volver al siglo después con qué vivir. Para evitar estos escollos en provecho de los novicios, mandó el Concilio de Trento que no puedan hacer ninguna renuncia u obligación, ni aun en favor de causas piadosas, aunque sea firmada con juramento, sino con licencia del obispo o su vicario, 2 meses antes de la profesión, y que aún así la renuncia no tenga efecto sino después que aquella se haya verificado, y que si se hiciese de otra manera, aunque sea con expresa renuncia en este favor, fuese nula y de ningún valor ni efecto. Añadió, antes de la profesión no pudiesen los novicios, ni en su nombre sus parientes ni curadores,
dar al monasterio más bienes que los que importe el vestido y alimentos, a fin de evitar obstáculos para su salida si se encontrasen que todos sus bienes o la mayor parte los poseía el monasterio, bajo pena de excomunión a los que los diesen y recibiesen, y con facultad los novicios de recuperarlos todos en el caso de retirarse. De la profesión. Se entiende por profesión la promesa de religión por la cual se obliga a uno perpetuamente a la observancia de alguna regla de las aprobadas por la silla romana. La profesión puede ser de dos maneras, a saber, tácita y expresa. Tácita es la que se hace por medio de hechos y señales exteriores, tales como la toma de hábito de los profesos después de acabado el noviciado. Los antiguos monjes, según la regla de San Pancomio, no profesaban de otra manera, y por las decretales todavía se reconocía como una verdadera profesión tácita el llevar el hábito monástico durante un año, y la decidida voluntad de entrar en religión. La profesión tácita no fue derogada por el Concilio de Trento, pero en la práctica no se admite ya según las costumbres de varias provincias. Profesión solemne es la que se hace de viva voz y con ciertos ritos y ceremonias para dar solemnidad al acto. Suelen estar determinadas por las constituciones de las órdenes respectivas y generalmente reducen a recitar de viva voz dentro de la iglesia la fórmula de los votos cuya promesa tiene que recibir el superior, bendecir al que va a hacer la profesión, recitando varias preces para que infunda Dios gracias sobre él y le dé las fuerzas necesarias para cumplir las obligaciones de su nuevo estado. Después el acto se eleva a escritura pública con arreglos a las leyes para hacer constar cuando convenga la certeza de la profesión. De las personas que no pueden hacer profesión religiosa. Debe notarse en primer lugar que la profesión no puede hacerse sino por el libre consentimiento del sujeto, estando ya prohibido que los padres hagan el ofrecimiento de sus hijos, de tal manera que no puedan separarse estos en llegando a la pubertad. No pueden hacer profesión por falta de conocimiento los dementes, furiosos, mentecatos, etc. Por falta de edad, los que no hayan cumplido 16 años, tanto varones como hembras, y por falta de libertad los siervos sin consentimientos de sus señores, los militares, los que estén obligados a dar cuentas, los que están sujetos a causa criminal o condenados a sufrir alguna pena corporal, los obispos sin permiso del romano pontífice, y por fin las personas casadas que hubiesen consumado el matrimonio. De la nulidad de la profesión y de la manera de probarla en juicio. Por la profesión religiosa se celebra una especie de contrato entre el monasterio y el monje, del cual provienen, entre otros, los derechos recíprocos de no poder el monasterio expulsar al monje, ni el monje abandonar el monasterio, pero como puede suceder que la profesión sea nula por haberse intervenido fuerza o medio grave o por alguna otra causa que induzca nulidad, está también el interés y derecho de ambas partes el poder alegarla en juicio para quedar libres de las respectivas obligaciones. Cuando llegaban estos casos, antiguamente el monje se ponía fuera del monasterio y así permanecía todo el tiempo que duraba la causa.
con manifiesto perjuicio de la disciplina monástica. Para evitar este y otros inconvenientes, el Concilio de Trento dio un decreto que comprende los siguientes extremos. Primero, que la nulidad se alegue dentro de 5 años, contados desde el día de la profesión. Segundo, que las causas de nulidad se propongan ante el superior del monasterio y el ordinario del lugar. Que no se le oiga si con hábito o sin él sale del monasterio. Cuarto, que si de hecho saliese se le obligue a volver, se le castigue como apóstata y no goce entre tanto ninguno de los privilegios de la orden. Si el monje deja pasar el quinquenio sin reclamar, pierde todo derecho para hacerlo en adelante, aunque alegase ignorancia o que la causa, fuerza o miedo había subsistido todo aquel tiempo, porque sobre ser